Es algo tremendo que el Señor puede hacer, que el Señor puede hacer en la vida del hombre. Este escritor John Newton, un hombre extremadamente pecaminoso, creo, como yo y como usted, un comerciante de esclavos que quitaba a los esclavos de su tierra natal, de su familia, y los vendía en otros continentes. Este hombre, ¿cuántas veces debe haber matado esclavos dentro de los navíos? De haber lanzado esclavos en el mar, y un día el Señor apareció para él. Él, en medio de un gran naufragio, su barco se destruyó por completo y él quedó agarrado solo en una madera. Y ahí entonces él se volvió al Señor. Él vio al Señor y el Señor entonces le apareció y le rescató a aquel pecador. Él retorna salvo para su casa y él se convirtió, se tornó un líder y algunos años después él escribió ese himno, Sublime Gracia. Sublime Gracia. Solamente alguien extremadamente pecador podría conocer la gracia del Señor de esta manera. Este himno se hizo un himno nacional en el mundo entero. Él es tocado, él es cantado en prácticamente todas las lenguas del mundo. Y el Señor ha sido extremadamente conocido por la letra de este himno. Ahora llama la atención que esta gracia chegando ao fim. Ela começa está llegando a su fin. Ella comienza con cuando el Espíritu Santo desciende en Hechos 2. Ella va a finalizar exactamente cuando el Espíritu Santo lleve la novia, sube con la novia para el cielo. Exactamente en el momento de arrebatamiento. Nosotros necesitamos ahora aprovechar el tiempo que la gracia aún está con nosotros. El tiempo que la gracia aún está en la tierra para arrepentirnos de todos nuestros pecados constantemente, reconciliarnos con Dios y tratar de buscar santidad y justicia de Dios en todo tiempo. Con esa introducción me gustaría apenas de decir para ustedes, vamos a aprovechar lo máximo que tenemos para usar la gracia a nuestro favor, prepararnos y llevar personas a prepararse junto con nosotros. Hoy el tema de nuestra comunión, la presencia manifiesta de Dios. Mire, son 2 etapas. Por Dios, el ser omnipresente. ¿Qué cosa quiere decir eso? Su omnipresencia los lleva a estar en todos los lugares al mismo tiempo. Es verdad. Todos los lugares al mismo tiempo. Él es omnipresente, mas su presencia manifiesta es diferente. Entonces vamos a tratar de eso hoy. Deus onipresente, Conocer Dios omnipresente, mas también conocer Dios que tiene su presencia manifestándose en la tierra. Necesitamos estar claros en esto y sacar lecciones para nuestro vivir y para nuestra preparación para el arrebatamiento. Quiero agradecer aquí también la presencia de los preciosos que están en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias que estén con nosotros. Queden con nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a comenzar entonces con el Salmo 139. Es un salmo muy conocido. En este salmo entonces nosotros tenemos el primer aspecto muy claro de esta omnipresencia de Dios. Vamos a leer el Salmo 139, versículo 1 a seguir. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Miré la Deus omnipresencia de Dios. e ele penetra todos os nossos pensamentos de Dice uma que só hace con que Él vez. entre en todos nuestros pensamientos en una sola vez, Versículo 3. en todo el planeta Tierra. Versículo 3. Has E escudriñado mi andar y mi reposo. aí, Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde miré tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué tenemos aquí? Dios es omnisciente. Los pensamientos pueden ser el área más profunda de nuestra vida, mas no pueden ser ocultos de un Dios que es omnipresente. Esto es muy profundo. La presencia personal de Dios está en todos los lugares de la creación. El pensamiento por detrás de las palabras del Salmo 139 muestran que la presencia de Dios está en todos los lugares. El salmista expresa la omnipresencia de Dios a través de una serie de contrastes. Aquí él va a hablar si va para el cielo, está, si va para la peña, para la montaña. Él muestra la omnipresencia de Dios. Y nosotros que estamos en esta sala oyendo esta palabra, sabemos exactamente que Dios es omnipresente. Nadie puede esconderse en su presencia. Su presencia está en toda la creación. Aquí, hasta mismo los astronautas aquí de Estados Unidos se fueron hasta la luna y relatan y cuando ellos caminaban con aquellas ropas, uno de ellos, todos ya murieron, pero uno de ellos decía, nosotros sentíamos que Dios estaba allí. Entonces, esa omnipresencia, no importa dónde, en cualquier parte de la creación de Dios, que todo el universo, todas las galaxias, su presencia va a estar ahí. Ahora, nosotros vamos a ver qué es la presencia manifiesta, manifestándose. En esta noche, por favor, no salga. Nosotros necesitamos estar claros en esto. ¿Por qué es importante? Porque estas pueden ser las últimas palabras del Espíritu Santo antes del rapto. Me gustaría entonces leer con ustedes a partir de Génesis, el capítulo 4. Habla por favor conmigo. Génesis, capítulo 4 de Génesis. Voy a leer con ustedes una parte que me toca mucho. Vemos cuando Satanás llevó a Adán y a Eva a perder, primero, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, mas también ellos perdieron la presencia manifiesta, la manifestación de Dios, porque que Dios venía hasta el jardín y caminaba con ellos. Adán oía los pasos de Dios. Aquello es la presencia manifiesta, la manifestación de Dios. Oh, hermanos preciosos, en estos días antes del arrebatamiento, el Señor quiere restaurar su presencia, su manifestación en aquellos que van a ser arrebatados. Nosotros necesitamos estar claros de esto. Más en Génesis 4, después de la caída,
Aquel matrimonio fue expulsado de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos los dos primeros hijos, Caín y Abel. En toda aquella situación yo no voy a entrar, más uno de los hermanos mata al otro. Caín mató a Abel. Entonces, a partir del versículo 16, dice así, Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová. Miren la palabra, se retiró Caín delante de Jehová, de la presencia del Señor. Aquí era, ¿cuál presencia? La omnipresencia o la presencia manifiesta, la manifestación, presencia. Ella va a estar en toda la creación. Si alguien mata a alguien, la omnipresencia va a estar ahí. Mas la presencia, la manifestación de Dios, no. Entonces, aquí cuando Caín se retiró de la presencia, él perdió la presencia, la manifestación de Dios. Preciosos hermanos, ¿qué es perder la presencia manifiesta, la manifestación de Dios? Nosotros vamos a ver, vamos a gastar algunos minutos aquí. Entonces, Caín, en el momento que él pierde la presencia de Dios, la manifestación de Dios, vamos a ver enseguida, vamos a leer el mismo versículo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual se concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Miren, Dios, él creó un jardín en el capítulo 2. Más ahora en el capítulo 4, el hombre que perdió la presencia manifiesta, la manifestación, crea una ciudad. En el jardín de una ciudad. Él se casó, tuvo una familia y él va a tener hijos. Más su familia que él está construyendo, esta familia también ya es engendrada sin la presencia, la manifestación de Dios. Piensa en sociedad, una nueva cultura, sin Se esse Deus ele não está manifestando la presencia para orientar, para hablar, para conducir, para aconsejar al hombre. En el libro de Judas dice que Caín era hijo del diablo en algunas traducciones. Eso quiere decir que el hombre que pierde la presencia, la manifestación de Dios, según lo que hace, se hace hijo del diablo. Va a ser conducido por alguien. La cultura que va a ser generada ahora en la tierra, la primera cultura, sin la presencia manifestada de Dios, ella no es una cultura que tiene Dios. Aquí nosotros vamos a ver una línea que está iniciándose, nueva. Dios va a preservar una línea de Génesis a Apocalipsis, de un pueblo que va a seguirlo, que va a tener su presencia, omnipresencia, más también su presencia manifestándose, de Génesis a Apocalipsis. Más hay una línea paralela de un pueblo que va a recorrer toda la Biblia, más sin tener la presencia manifiesta de Dios. Es un hecho. Cuando el arrebatamiento va a ocurrir, esos dos pueblos, ellos van a estar en la tierra. Yo no estoy refiriéndome a personas del mundo, estoy refiriéndome a iglesias. Entonces leo con ustedes un versículo más, versículo 18 de Génesis 4. A Enoc le nació Irad, Irad le nació Metusalén. Lamec tomó para sí dos esposas. ¿Cuántas esposas? Dos. Eso es muy interesante. Dios, él va a dar una esposa para el hombre. Mas aquí una generación que está siendo construida sin la presencia manifiesta. Ella va a seguir la orientación de Satanás. Ella no tiene otro camino. Satanás va a facilitar el pecado para ellos. Entonces tenemos Ada y Sila.
Ada dio a luz a Jabal. Este fue el padre de los que habitan en tiendas y poseen ganado. Entonces, si ustedes consideran, en el capítulo 2 de Génesis, Dios dio los árboles, los frutos de los árboles para que el hombre comiera. El hombre del capítulo 4, él no es carnívoro. Él no, si abren Génesis capítulo 9, los hombres no comen carne. No tengo tiempo. Solo después del diluvio es que Dios dio para el hombre todo lo que respira, la carne. Dios despertó los paladar del hombre para el hombre comiera carne, porque Dios había destruido todo de plantación, las frutas, todo fue destruido. Dios despierta para que el hombre coma carne. Ahora se torna carnívoro después de Génesis, después del diluvio. Mas aquí él está creando ganado. ¿Para qué? El Señor montaría una empresa en bancarrota. Yo voy a hacer una empresa para que me dé producto. Se tornaron unos pecuaristas, mas él no podía comer la carne. Ellos no tenían el paladar. Mas mire, la cultura que no tiene Dios, ella va a crear algunas cosas para ocuparse. Ella va a hacer algo. Tenemos el versículo 21. El nombre de él era Tubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Versículo 21. Esta cultura ahora inventó los instrumentos musicales. El hombre ahora, él tiene un vacío interior. Si ustedes consideran nuestra sociedad, ¿qué tenemos ahora? Las personas, yo diría, y hasta el mismo lo que están en las redes sociales, de aquí en Nazaret, son ¿cuántas veces hacemos eso? Pasamos una noche en una fiesta y ahí quedan en la fiesta y ganan cierta alegría, más en la mañana. Veíamos cuando despertábamos que había un vacío de nosotros, un hueco, una tristeza. El hombre, él fue creado para ser lleno por el propio Dios. Ninguna alegría de este mundo, las músicas, las fiestas, esas músicas mundanas, no va a conseguir llenar el hombre. Ellos inventaron aquí esa cultura que perdió la presencia manifiesta de Dios, manifestada de Dios. Inventaron instrumentos musicales para intentar llenar ese vacío, intentar tener alegría. Y seguimos un poco más, el versículo 22, dice, y Sira también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de todo obra de bronce de hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo la Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la Lamec, escuchad mi dicho, por mi herida y un joven por mi golpe. Ahora, esta generación inventó instrumentos, mas también armas, y pasó a matar. Y aquí está sintiendo placer en matar. Él está sintiendo alegría en ver destruir a alguien. Esta generación que perdió la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios, ella ahora se preocupa con las cosas, negocios, alegría y con las armas. Las armas aquí están relacionadas a la seguridad personal. Cuando el hombre pierde la presencia manifiesta de Dios, pierde su seguridad personal. Él necesita de armas, necesita de revólver, necesita de estas cosas en su vida. Él tiene que andar con eso, esa cultura fue engendrada exactamente porque perdieron la presencia manifiesta de Dios. Y cuando las iglesias están en esta cultura, no tienen, precisan de alegría para llenarse, necesitan de armas para cuidarse, para tener protección, y aún viven envueltos en el trabajo, no tienen tiempo para buscar la presencia de Dios manifiesta. Estos primeros versículos, entonces definimos algo importante.
Aún voy a leer más unos versículos para ver la generación de Noé, aquella generación que fue preparada por Dios para ser salva, para descubrir una destrucción. Si leemos un versículo más, por favor, abran conmigo Génesis 6, el versículo 11. Génesis 6, versículo 11. La tierra estaba corrompida, corrupta. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tenemos aquí primero, tenemos violencia. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó con la tierra? Si ustedes consideran, vamos a estar muy claros, que es exactamente el hombre que perdió la presencia manifiesta de Dios en Caín, aquella generación que fue engendrada por Caín. Ella corrompió la tierra. Ella llenó la tierra de violencia. Y en el capítulo 6 de Génesis, el versículo 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres, escogieron en de todas. Y versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Tenemos aquí un problema grave. Aquellos ángeles caídos descendieron a la tierra, entraron en los hombres, tomaron mujeres y se constituían familias. Y aquellos que nacían eran aquellos grandes gigantes de renombre en la tierra. No eran humanos y no eran divinos. Era una especie maligna. Tenemos aquí la parte sexual, la corrupción de la parte sexual. Tenemos violencia. Tenemos una generación que Dios necesita llamar a Noé. Dios usa a Noé para predicar el evangelio. Por décadas. Dios nunca se olviden de esto. Dios siempre va a dar una oportunidad al hombre. Mas recuerde, toda la Biblia, ustedes van a ver siempre advertencia, mas también juicio. La salvación viene con la redención, pero juicio, él va a venir. Siempre caminan juntos en toda la Biblia. Na geração de Noé. Deus quer salvar. Se você não aceitar a salvação, então tem o juízo. De oportunidad, una opción de salvación. Dios quiere salvar. No solamente la familia de Lot, si hay más justos en aquella ciudad. Dios quería salvar, Dios va a salvar. Mas si no hay salvación, si no se salvan, hay juicio. En los días ahora que empecé en arrebatamiento, Dios quiere salvar. Si nosotros no tomamos la redención como el camino de la salvación, vendrá el juicio, vendrá el castigo. Siempre caminan juntos. Entonces, para observar la iglesia hoy en día, quiere decir que un grupo va a alcanzar salvación, más un grupo va a caer para dentro de la tribulación y la gran tribulación. Va a experimentar el juicio. Mas el deseo de Dios es que todo hombre sea salvo y que llegue al pleno conocimiento de la verdad. Mas una vez parando apenas en la voluntad permisiva de Dios, mirando solamente en el Salmo 139, conociendo a Dios solamente omnipresente, no es suficiente. No es. Los impíos ya conocen. Mas la iglesia, ella no puede parar solo ahí. Por eso, ustedes saben que hoy existen dos evangelios. Están bien definidos para nosotros. Son evangelios que van a presentar la omnisciencia de Dios,
que va a traer los favores de Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Dios va a bendecirte. Dios no va a dejar faltar nada para usted. Él va a curarte. Ven para aquí, vamos a orar por ti. Mira, Dios va a dar para usted esa casa, ese carro, todo ese evangelio. Él va solamente hasta ese punto, al punto de la bendición de Dios en la tierra. Es el punto de llevar a ese Dios que es omnisciente a bendecir al hombre. Eso es gracia, sí, es gracia. Mas Dios también bendice a los impíos. Aquel Dios que es omnisciente y omnipresente también bendice el sol para los injustos, la lluvia, Él da alimento, Él da todo suplir para los humanos. La persona mató a alguien, ella robó, ella destruyó vidas. Mas Él continuó teniendo su comida, teniendo. Entonces Dios espera, Él tiene placer en esperar que el hombre se convierta, mas conocer al Dios que se manifiesta. Eso es para pocos. Ya no es para todos. No es para todos. En este momento nosotros hicimos un análisis de la generación que antecedió al diluvio. Mas el Señor dice en Mateo 24 que así como fue en la generación de Noé, el pueblo comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento. Y nosotros vimos 3 problemas en esa generación. Vimos la corrupción, la parte sexual, hombre con hombre, mujer con mujeres. Y ahí va. Aquí en los Estados Unidos ya es común 2 mujeres casándose con 2 mujeres, y a veces son 3 mujeres, se casan con 3 mujeres. Están formando familias con 6 mujeres y viven juntas. Son 6. Y también hombres, 2 hombres, 3 hombres. Es común. Es común ellos en los hospitales y adoptar pequeños niños. Es muy común aquí. Las familias en la época de Génesis 6 están en la tierra hoy. Vemos la corrupción. Ustedes están viendo en sus naciones la corrupción en sectores de la sociedad, la maldad en todos los sectores. Estamos viviendo la generación antes del diluvio. Y el Señor está dando oportunidad. El Señor está llamando al hombre para arrepentirse. Segunda etapa de nuestra comunión, me gustaría presentar, por favor, abran conmigo este ítem aquí en el libro de Segunda de Reyes. Quiero leer con ustedes el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Voy a gastar quizás 8 o 10 minutos aquí. Segunda de Reyes, capítulo 5. Leo con ustedes. Aquí tenemos Naamán, el profeta Eliseo. Tenemos un cooperador de Eliseo. Preste atención. Aquí hay el principio de 2 evangelios. 2 evangelios. Un evangelio, él trae la manifestación de Dios. Mas el otro evangelio solamente conoce. Dios omnisciente, omnipresente, que está en todos los lugares, en su presencia en todos los lugares. Tenemos aquí Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a leer algunos versículos por causa de mi tiempo. Versículo 13. Dice así: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: Pate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 15. Y volvió al varón de Dios, él
y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. do teu servo. Porém, ele disse, Mas él dijo, Eliseo dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces aquí tenemos un principio. Por favor, hombre de Dios, quiero te dar alguna cosa, tírate una cosa, hombre de Dios. El principio de un evangelio não aceita nada. que no acepta nada, porque él entiende que él no hizo nada. Quien operó la cura de Naamán. Eliseo está diciendo: no fui yo, el don no es mío, ¿por qué yo voy a cobrar por algo que no me pertenece? ¿Por qué yo haría eso? Mas ahora vamos a ver el segundo evangelio, el versículo número 19. Eliseo dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor. Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y a todos 2 talentos en 2 bolsas, 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos olivares, viñas, Para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Aqui nós temos o segundo evangelho. Miren, aquí tenemos un segundo evangelio. Este de nuestros días es un evangelio que cobra favores. Es un evangelio que cobra oración. Voy a orar por usted, mas yo quiero que usted me pague. Estamos hablando de la presencia no estamos hablando de amistad. Aquí vemos en los días de hoy, ¿qué se hace con el evangelio? ¿Existe alguien que está dispuesto a tomar el evangelio como Eliseo? Yo no hice nada. Yo no quiero nada. Ustedes conocen algo relacionado a Jesse. Este hombre fue curado. Yo quiero algo. Aquí habla de la lepra, representa en la Biblia pecado. Jesse tenía presencia de Dios omnipresente, mas estaba en él la mentira, ese evangelio terreno. Él carga mentira. Y la mentira va a producir lepra,
que representa el pecado. Y el pecado aquí no tocó apenas en Jesse, mas tocó en toda su generación, las generaciones que vendrían. Entonces no apenas un pecado, es una maldición. Aquella generación que perdió la presencia de Dios en Caín, hoy está dentro de las iglesias, está buscando favores y hace cambios. Ya no depende de Dios. Ella no tiene la presencia manifiesta de Dios. Y aquí lo que es chocante, cuando eres joven viene Eliseo. En palabras simples, ya sí, ¿dónde tú estabas? No, yo no salí de esta casa. Sí, yo fui contigo. Mire el poder que hay en el cuerpo glorificado de un profeta. Jesse, tú no me viste, mas yo te acompañé. Yo estaba también allá, Jesse. El profeta, él está en un cuerpo glorificado también. Y ese cuerpo glorificado de él le da a él esa capacidad de entrar dentro de su casa, dentro de su bañero y saber lo que usted está haciendo cuando está solo. La Biblia habla en Gálatas, para la libertad fue que Cristo nos llamó. La cuestión no es la libertad, la cuestión es lo que hacemos con la libertad que el Señor nos dio. Cuando estamos solos, ¿qué es hecho? ¿Será que hay una preocupación de la presencia manifiesta de Dios? ¿O hay preocupación solamente de la presencia? ¿Eres omnipresente, omnipotente? Si yo conozco así, está bien, solo así. La iglesia está siendo engañada porque en algunos aspectos está buscando las bendiciones terrenas. Y es como Jesse. No, si hay una cura aquí, yo quiero. Si voy a orar, yo quiero. Si voy a vender un libro, yo oro por usted. En otras palabras, es un comercio. Y esta generación se corrompió. Me gustaría aún leer un poco más con ustedes Josué capítulo 2. Este libro de Josué es muy práctico para todos nosotros porque va a marcar un principio aquí que debemos seguir en nuestros días. Josué capítulo 2, tenemos aquí Rahab. Cuando los espías, ellos fueron hasta Jericó. No voy a desenvolver eso por causa del tiempo. Más, abran conmigo el capítulo 2, versículo 11. Animo a ustedes a leer todo el capítulo 2. Más voy a leer con ustedes el versículo 11, que dice así: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quitado más, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab está hablando con los espías de la condición del pueblo de Jericó. Cuando ellos quedaron sabiendo, a partir del versículo 8, ella comienza a narrar por donde el pueblo de Dios pasaba, aquel Dios, de lejos o de cerca, él estaba en la nube, acompañando todo, y había una destrucción y victorias. Y aquí ya dice que oyendo eso desmayó el corazón de ellos. Y nadie más quería hacerles frente. Presta atención. Cuando alguien dice así, yo estoy sintiendo la presencia de Dios en un culto, en una reunión, en una vigilia, y comienza a temblar. Yo te le pregunto a ustedes, ¿existe algún versículo en la Biblia que muestra para nosotros que cuando Dios está ahí, yo no estoy mencionando, por favor, el Dios omnipresente, omnisciente, estoy mencionando el Dios manifiesto, que se manifiesta. Cuando yo comienzo a sentir la presencia de Dios, comienzo a temblar. De acuerdo con la Biblia, cuando Dios desde el
Hasta el monte tembló. Aqueles que estavam ali gritavam, Aquellos que estaban ahí gritaban, se eles desesperaban. estavam com medo, com pânico, Ellos com estaban con pavor. miedo, con pánico, con Havia um pavor. temor Había un temor da presença desesperador de la manifesta. presencia manifiesta de Dios. Quando eu começo a tremer, Cuando yo comienzo a temblar, quando há essa presença manifesta, es cuando hay esa presencia manifiesta de Dios. arrependimento. Existe arrepentimiento, lágrimas, lloro, temor, pavor, desespero. Os que Cuando estão sentimos la entendendo, presencia de Dios, entiendan, eu estou tremendo. si yo tomo eso, yo estoy temblando aquí, A esposa mas peleé con mi esposa, la esposa peleó con el marido. Entró el pecado. Cuando, como hombre yo codicié mujeres, la mujer codició hombres, asistieron pornografía, mintieron en aquel día. Algunos fueron injustos, malvados, no se arrepintieron, fueron acumulando pecados, pecados y pecados. Ahí de repente dicen, estoy sintiendo la presencia de Dios. No, porque la presencia de Dios, cuando ella viene, ella trae pavor, trae temor. Cuando Isaías, cuando tuvo ese momento, él dijo, ay de mí. Él se desesperó. Yo soy un hombre de labios impuros. Yo habito en medio de un pueblo de impuros labios. Soy inmundo, soy un carnal, soy un miserable. Mis ojos, yo voy a morir. A santidade, Porque Dios es santo. Santo, 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 la santidad. Ella no combina, no concuerda con el pecado. El desespero de Isaías es porque él sabía que él era un pecador. Y no tuvo tiempo de temblar, él tuvo tiempo de temer y decir, ¿quién soy yo? Voy a morir. Entonces estos dos evangelios, ellos van a caminar juntos. Uno que está siempre contento, que va a tener al Dios omnisciente y presente. Mas el otro tomó otro camino, el camino de la cruz. Por favor, vean conmigo ustedes. Vamos para Efesios capítulo 1. Quiero agradecer la presencia nuevamente de los que están en todas las redes sociales, también los que están aquí con nosotros en la sala del Zoom. Muchas gracias. por favor, Nuestros convidados, agradezco muchísimo, por favor, permanezcan con nosotros. Aún tenemos algo importante para compartir. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice así. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Miren, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. Entonces Dios, Él es tanto Dios como Él es Padre. Entonces, ¿cómo Dios? ¿Cómo puedo conocerlo? A través de su omnisciencia, omnipresencia. Él es el creador de los cielos y la tierra, las galaxias. Yo puedo mirar para el cielo y decir, wow, mira lo que Dios hizo, Él creó todo. Él es Dios. Entonces puedo contemplar las obras de sus manos. El salmista habla de eso. Él es un Dios omnisciente, Él es Dios. Y Él también es Padre, porque es el dador de la vida, el donador de la vida, que nos dio la vida eterna. Puedo conocerlo como Dios y Padre. Más en la secuencia habla del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para con Dios, mi relación con Dios es de padre para hijo. Mas mi relación con Jesús es de un Señor para un siervo, porque habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, aquí dice que es el Señor, Él es rey. Eres rey que tiene una corona. Mi relación es la de un siervo. Yo no paso de eso. Muchas veces la Biblia habla de un esclavo. Nuestro
esclavo llena mucho mejor nuestra condición que la de un siervo. Para con el Padre, Él es Dios y Padre. Él es el Creador. ¡Qué maravilla! Mas cuando hablamos del Señor Jesús aquí, quien quiere seguirme, dice Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesus Nuestra é diferente. relación con Jesús es diferente. Jesús, Él está diciendo, usted necesita correr, Tomar a cruz. usted necesita aprender a tomar la cruz. Conocer a Dios es fácil. Es el primer evangelio, es el evangelio de la omnisciencia. Evangelio, un evangelio tremendo. Usted puede conocer a Dios y estar como Jesse, amando las cosas. Mas cuando habla de Jesús, tomarlo como mi Señor, cambia, no va a quedar nada, porque ahora usted entra por una puerta estrecha. No tiene para dónde moverme. Yo necesito tomar la cruz, es inevitable. Esa es la puerta estrecha que va a colocarme dentro de la eternidad. Ustedes comprenden la gravedad aquí de estos dos evangelios muy claros. Uno de ellos va a simplemente traer a los hijos de Dios para obtener favores, mas el otro va a llevar a los hijos de Dios para la puerta estrecha, para huir del pecado, para buscar santidad en Dios. Sabe, yo temo mucho. Me gustaría aún leer con ustedes Primera Tesalonicenses capítulo 3. Repitiendo, Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer versículo 13, que dice así: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En mi versión, voy a leer una vez más, porque es muy profundo este versículo. Dice, en la venida, finaliza este versículo mostrando el arrebatamiento. Esa venida aquí es aquella venida invisible. Es aquel momento que va a ocurrir, que está delante nuestro. La segunda venida del Señor es para los judíos. Es una venida visible en el Monte de las Oliveras, cuando estuviera finalizando los 7 años. Mas este arrebatamiento, Él viene de una manera invisible, nadie va a ver. Él vendrá como relámpago que sale del oriente para el occidente. El arrebatamiento son personas que desaparecen. Voy a leer nuevamente, a fin de que sea vuestro corazón confirmado en santidad. El corazón es nuestra persona. Hay un evangelio que va a conducir a la santidad, y ese evangelio, él va a traer la presencia manifiesta de Dios. Vamos a hablar de eso para finalizar, más para adelante. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, Dios y Padre, coma, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden, para Dios nuestra relación es de Padre. El Padre va a suplir a aquel hijo, va a dar de lo que necesita, va a suplir. Más cuando se trata de Jesús, cambia. Si el evangelio que estamos predicando, si él no produce Jesús como nuestro Señor, aún no tenemos la presencia manifiesta, porque hay un precio. Nuestro orgullo tiene que morir, nuestra carne tiene que morir, nuestro ser natural tiene que morir. Estamos tratando momentos difíciles. Esto es muy grave, hermanos. Recientemente alguien me dijo que hubo una situación, un matrimonio de adulterio. Ambos cayeron en esa situación.
Entonces, aquí nos llevó a un determinado grupo cristiano. Y aquel grupo le dijo, no se preocupe, vengan aquí, yo voy a orar por ustedes. Y comenzaron a orar por ellos. Vamos a hacer una campaña. Ustedes van a tener que dedicar una cantidad de dinero. Entonces están haciendo la campaña, ya están sintiendo mejor, Dios está operando, Dios estamos orando por ustedes. Después de esa campaña, no se preocupe, los problemas de su casamiento ya están resueltos. Entonces va a acabar la campaña y ellos vuelven para casa. Dejaron el dinero, vuelven para casa. Más le pregunto a ustedes, ¿el problema de ellos fue resuelto en los cielos? No. ¿Por qué no? Porque ellos necesitaban arrepentirse. La codicia está dentro de ellos, el adulterio está dentro de ellos, la maldad está dentro de ellos. Mas cuando usted tiene a alguien que ora por usted, usted está exento de arrepentirse. Usted no necesita arrepentirse porque tiene a alguien orando por usted. Tiene alguien diciendo que va a decir que todo está bien, que paga cierta cantidad, que sea fiel aquí. Usted ya está tranquilo. Es producida por oración y es producida por un arrepentimiento. Es cuando yo reconozco que soy un malvado, un carnal, un codicioso. Cuando reconozco que soy un pecador, un vagabundo. Voy delante de Dios en lágrimas. Me desespero. Yo voy llorando y llorando en ese momento. Que nadie puede hacer eso por mí. Tiene que ser yo. Yo perdí la presencia manifiesta de Dios porque pequé. Yo soy un carnal. Nadie ahora puede ayudarme. Solamente delante de Dios y llorar. Yo necesito ahora del perdón de Dios, del Señor. Necesito confesar y arrepentirme con lágrimas. Un día, 2 días, una semana. No sé cuánto tiempo sea necesario. Yo necesito buscar justificación, reconciliación. Y eso viene de arrepentimiento. La sangre va a hacer eso. Este evangelio de Jesse va a producir personas para quedar con el anticristo. Por favor, me gustaría llamar vuestra atención. Cuando alguien ora, usted no necesita arrepentirse. Vivo la presencia de Dios. El pastor, la pastora dijo que estoy bien. Ahora hice la campaña, estoy bien, estoy mejor. Removida. Dentro de usted hay cosas que tienen que ser removidas. Conocer omnisciente, omnipresente, conocer el evangelio de Jesse que cobra cosas terrenas. Usted queda en la tierra, es muy peligroso. Me estoy refiriendo a un evangelio que va a exponerte, va a exponer tu carne. Usted va a tener que arrepentirse para ser santo, para hacer esto. Ese evangelio es el que va a llevar a los hijos de Dios al arrebatamiento. Gracias. De ustedes que van a oír esa palabra después, por favor, considere lo que estoy hablando. Primera de Juan, capítulo 1. Es muy significativo. Versículo 1. Lo que es del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren, aquí hay algo muy profundo. Ahora voy a ver con ustedes el versículo 3. Versículo 1, el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, primero es ver. El versículo 3. Y después es oír. Ahora en el versículo 1, voy a leer nuevamente. Lo que era del principio, lo que hemos oído, primero es el oír. Después lo que hemos visto. Entonces en versículo 1, primero usted oye,
Después usted ve. Mas en el versículo 3, primero usted ve. Después oye. ¿Qué eso quiere decir? Puedo estar oyendo a ustedes a 10 metros. Estou apenas ouvindo, mas eu não estou vendo os senhores, porque eu estou muito longe. Estoy apenas oyendo, mas no estoy viéndolos porque está muy lejos. Mas cuando yo llego donde ustedes están, lo primero que va a pasar es verlos. Después yo voy a oírlos. Cuando hablamos de la presencia de manifestada en nuestra vida, aquí habla de ver. Y después oír a Dios. El pastor Juan, en su vejez, ya un hombre maduro, 2 años sirviendo a la iglesia en Jerusalén, pues en la isla de Patmos, y ahora cuando escribe sus epístolas, un hombre de casi 100 años. Él ahora tiene experiencia. Porque voy a leer el versículo 2 para ustedes. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Cuando ustedes hablan en el Evangelio de Juan, la vida estaba en él, dice. Y la vida era la luz de los hombres. Habla del verbo. Entonces él está diciendo aquí que hemos visto la vida, hemos visto el verbo, estamos viendo que es la presencia manifiesta. Testimonio y anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La presencia manifiesta. Ahora el versículo 3 nuevamente. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense, ¿dónde estaba Juan? Él estaba aquí delante de la presencia manifiesta. Y él estaba diciendo, mira, mi comunión, yo estoy teniendo comunión, estoy próximo del Padre. Estoy oyendo al Padre. Mas él dice, mi comunión es con el Padre y con el Señor Jesús. Y quiero que ustedes también tengan comunión con nosotros. Mire, en la etapa que entramos ahora, la etapa que finaliza esta era, ¿quién va a poder ser arrebatado? ¿Es alguien que queda solamente con la presencia del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente? ¿O es alguien que disfruta de la presencia manifiesta de Dios? ¿Qué tipo de evangelio que puede conducirnos a la presencia manifiesta de Dios, a la manifestación de Dios? Pueden llamarme, vamos a tener comunión. Puedo llamar a ustedes, vamos a tener comunión. Mas aquí está diciendo que está teniendo comunión diferente. Está teniendo comunión con el Padre, con tu Hijo Jesucristo. Yo quiero que usted venga a tener comunión con nosotros. La presencia manifiesta de Dios que necesita ahora manifestarse en nuestra comunión, nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra humanidad. Si en nuestra humanidad es el Dios que entre nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios vive en nosotros, pero si nuestra humanidad, si nosotros no expresamos ese Dios en nuestros atributos, en sus atributos divinos, en otras palabras, cuando estudiamos 2 de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 4, toda aquella parte divina de Dios, la vida entra en 1 de Pedro, naturaleza de Dios en manifiesta de Pedro, toda naturaleza divina, sus atributos divinos, siendo expresada a través de nosotros. Si nosotros no conseguimos esa presencia manifiesta de Dios, vamos a quedar con el anticristo. Y Juan, solo finalizar esto,
Vemos el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es que va a sacarnos de la presencia manifiesta de Dios? Es el pecado. El pecado destruye. El pecado destruye la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Él destruye. Segundo, es la santidad que va a permitir la entrada en la presencia manifiesta de Dios. Es nuestra santidad. Tercero, el pecado destruye nuestra entrada a la nueva Jerusalén. Hermanos, ahora no hay más cómo negociar con el pecado. Existe un evangelio que tolera el pecado. Existe un evangelio que no habla de pecado. Existe un evangelio que no habla de santidad. Es un evangelio que se contenta apenas con la presencia de ese Dios omnisciente, omnipresente. Es un evangelio que trae para que ustedes tengan bienestar en la tierra, para que sean bendecidos por Dios en la tierra, para que ustedes tengan una vida próspera solamente. No pueden sufrir. Ustedes no necesitan pasar por nada. Dios tiene que obligarse a los que haga algo. Este evangelio es letal porque él no consigue ayudar a los hijos de Dios. Este evangelio va a llevar a los hijos de Dios a quedar con el anticristo. Y la mayoría de ellos van a negociar sus almas por un plato de comida, por un copo de agua, un vaso de agua. Van a perder la eternidad para siempre. Es un evangelio que hace las cosas pasar en la tierra sin santidad. Hablamos recientemente, cuando muere alguien, aquel cristiano, una determinada persona murió, y todos dicen, van ahí, dicen, él fue para el cielo. Cielo. Es una reunión, dice, está en el cielo, gracias a Dios. Más, nadie habla que él fue para el infierno. ¿Por qué? Porque vivió una vida, mas no tuvo arrepentimiento profundo. Nadie consigue hablar. Él realmente no consiguió el padrón de santidad. Y hoy aquí en Estados Unidos, si usted dice eso, usted va preso. Porque la familia puede decir, estamos tocados emocionalmente y usted va preso. Y aunque aún usted va a quedar 2 años preso, por decir la verdad. Ahora, el pecado corrompió nuestra santidad. El pecado destruye la presencia manifiesta de Dios. ¿Por qué, señores? ¿Por qué, hermanos? Dios dice en Malaquías 4, y es que les enviaré el profeta Elías antes que venga el gran día, terrible día del Señor. Si el Señor no hubiese enviado al profeta Elías con la misión de restaurar el verdadero evangelio, con la misión de arrancar el pueblo, que por un lado ama al Señor, ama. Los cristianos aman al Señor, mas por causa del evangelio terreno, ellos no consiguen salir de aquí. No son culpables, están siendo conducidos de manera precipitada. Ese profeta que está en la tierra hoy, él vino con esa misión de los cielos a arrancar ese pueblo y hablar del evangelio de arrepentimiento, santidad, la cruz, la sangre. Tenemos que practicar la justicia. Si ustedes ven el año 2004,
Cuando comienza el ministerio en Kenia, el mensaje que ellos traen es un mensaje pesado. Para los cristianos que vivían en 2004, es un evangelio, en el evangelio terreno. Ellos vivían evangelio solamente de bendición, maravilloso, de quitar los problemas y que no te dejaban arrepentirte. Y cuando llega a Kenia, su mensaje era letal. Va a confrontar los líderes y los líderes van a decir, ¿quién es este? Y viene con este mensaje de arrepentimiento y santidad. No queremos este mensaje aquí. 1 año, 2 años, él no va a existir más. Y comenzó a venir 100,000, 50,000. Y ahora que en diciembre, llegué ahí el día 25 de madrugada. Y yo salí de ahí el día 11. Quedé más o menos 18 para 19 días. Y yo puedo decirle a ustedes, en uno de los eventos que yo participé allá, la policía registró en el primer día, que fue el día 30, 4,5 millones de personas. Y en el día 31 se registró 6 millones de personas. Yo nunca vi tanta gente en mi vida. Nunca. Las naciones de la tierra estaban allá. Los Estados Unidos estaba allá. Brasil estaba allá. América Latina estaba allá. Europa estaba allá. Oceanía estaba allá. Los Países Bajos estaban allá. Asia estaba allá. África estaba allá. Los continentes estaban allá. Mas el mensaje era duro. Mas existe un pueblo que está buscando la santidad y la justicia. Existe un pueblo que no está contento con este evangelio, que ya fueron tocados, que hay algo errado, que está faltando algo. Existe un pueblo en la tierra que sabe que allá había algo errado. Existe un pueblo en la tierra que sabe que Dios tenía que enviar a alguien para su pueblo. Dios tendría que enviar de los cielos, porque todos los hombres se corrompieron, los líderes. Yo era un líder y me corrompí. Yo era uno de los grandes apóstatas aquí en Estados Unidos, con mi doctorado, aquí en Florida. ¿De qué me sirve ese doctorado? Yo estaba yéndome para el infierno con él. Quiero finalizar rogando a ustedes el evangelio que el profeta Elías trajo. Es el evangelio que restaura la cruz y la sangre. Es un evangelio que la puerta es estrecha, mas va a conducirnos dentro de la eternidad. Quiero rogarles, por favor, consideren esta palabra. Si aún nunca oyeron hablar del profeta Elías, yo quiero pedirles en nuestras redes sociales, escríbanos. Profeta Elías, ustedes van a ver que cuando el mensaje es dado en Kenia, es traducido para 32 idiomas. En el momento que un mensaje es dado, ustedes entran en nuestra radio Jesús, Jesus is Lord, Jesús es el Señor. Es una radio que tiene un alcance mundial. Cuando ustedes entran, ustedes van a ver en todas las naciones de la tierra conectadas. Toda la tierra. Es impresionante. Mas cuando ellos hablan, más de 100 millones de personas están recibiendo este evangelio en todo el planeta Tierra. De Mateo 24, 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Es este evangelio del reino que exige la muerte de la carne, la muerte del viejo hombre, la muerte del viejo marido, la renovación de la mente. Es este evangelio que está siendo predicado. Nosotros queremos colocar a disposición de ustedes, por favor, si aún no nos conoce, entre en contacto con nosotros. En la descripción de estos videos vamos a dejar nuestros teléfonos, nuestras direcciones. Por favor, entre en contacto. Queremos hablar más sobre este tema, porque está en juego aquí, es nuestra eternidad. No negocies
tu eternidad. Abra tu corazón. Dios, Él está en estos días llamando los últimos. Él ya encontró pueblo que decidió tener una vida santa. Hay un precio a pagar, mas hay un pueblo que ya decidió. Solo en Kenia hay como 30 millones que están siguiendo este evangelio de puerta muy apretada, muy estrecha. Habla con nosotros. Me gustaría finalizar. Si usted no tiene a Jesús aún en su corazón, me gustaría conducirlos, de conducir a usted para el Señor. Hable conmigo, repita, Señor Jesús, yo entendí tu mensaje. Yo me arrepiento ahora de todos mis pecados. Señor, yo no estoy contenta solamente tener y conocer Dios en su omnipresencia, omnipotencia. Señor, yo no estoy feliz, mas yo sé que son mis pecados que hacen esa separación. Por usted, Señor, ser santo, yo soy un pecador. Señor, yo me arrepiento ahora de todos mis pecados. Señor, yo reconozco carnal, que mi conducta es carnal. Yo reconozco, Señor, que me aparté de ti, mas ahora, Señor, me arrepiento profundamente, de lo más profundo de mi ser. Señor, por favor, condúceme para la vida eterna. Escribe mi nombre en aquel libro, Señor, el libro de la vida. Condúceme para la vida eterna. Condúceme para entrar en eternidad. Guárdame en el evangelio de la cruz y de la sangre. Guárdame en el evangelio de la reconciliación. Guárdame en el evangelio de la justicia. Señor, yo te recibo ahora como mi Señor. Enséñame a conocerte como mi Señor, como tu Señor y como yo esclavo. Yo no soy nada. En el poderoso nombre de Jesús, yo nací de nuevo. Amén, Jesús. Amén.